hombre encuentra un grupo de huesos en mitad del monte y en mitad de la noche. Es una escena grabada por las cámaras. Este campesino recorre un largo trecho, caminos sin nombre, hasta llegar a una barriada, con un urbanismo excepcionalmente extraño, diferente a los pueblos que colindan en el llamado Valle del Baztán. Hablamos de una de las zonas más hermosas, sin duda, de España. Un lugar idílico, pero un lugar, y esta noche lo vais a descubrir, donde aconteció una historia horrible prolongada durante un milenio. Casi como quien encuentra pruebas de algo prohibido, ese hombre del campo, que ha trabajado de noche sabiendo lo que hacía con su azadón, lleva la pequeña caja de madera donde hay metido los huesos como si fuese un tesoro de otro tiempo, un tesoro con cierta memoria histórica. Las calles por las que va caminando en mitad de la madrugada son diferentes a las demás porque sobre las puertas no hay blasones, no hay recuerdos de hidalguía, no hay esa grandeza con títulos nobiliarios que se reparten por todo el Valle del Baztán. Podríamos decir que este hombre que ha encontrado los huesos en el monte está atravesando un gueto con muchos siglos a su espalda. ¿Qué ocurre esto hoy, si es que ha ocurrido así? ¿De quién son esos huesos? Hay muchos más huesos en montes del Baztán que hablan de una historia de etnia maldita. ¿Es posible que una etnia maldita, una etnia secularmente marginada, una etnia a la que se relacionaba con el maligno directamente y con pactos antiquísimos, es posible que todo eso siga vivo hoy, en el 2012? ¿Es posible que un equipo se encuentre con la sensación de que el estigma no ha pasado? ¿Quiénes eran esos hombres que hoy solo son huesos en mitad del monte? Esta noche vamos a descubrirlo. Algo parece estar cociéndose en la trastienda de la Agencia Nacional del Espacio de los Estados Unidos. Esta semana ha circulado por diversos medios internacionales el rumor de que el robot Curiosity ha encontrado algo en la superficie de Marte digno, y citamos literalmente, de figurar en los libros de historia. ¿De qué se trata? Hasta este momento nadie lo sabe, pero todo apunta a unas muestras tomadas por este ingenio teledirigido y analizadas en su pequeño y sofisticado laboratorio de a bordo. Uno de los investigadores de este proyecto de la NASA, John Grotzinger, ha confirmado que existe tal información, pero advierte de que está siendo examinada a conciencia por un equipo especializado antes de darla a conocer. ¿Qué se ha descubierto en Marte? De momento solo podemos esperar. Una frase de 3 segundos. Monta el tsunami marciano. Una frase de 3 segundos que me gustaría que escucharas. Es la frase pronunciada por John Grotzinger este pasado martes, día 20, por la mañana, en el programa matinal estrella de la radio pública norteamericana, donde, anunciaba que había un descubrimiento a punto de darse a conocer. Escuchamos a John Grotzinger. This data is going to be one for the history books. It's looking really good. Esta información va a entrar en los libros de historia. Tiene un aspecto realmente bueno. Esa es la frase que ha dado la vuelta al mundo, que ha conmocionado los cimientos de científicos y no científicos, porque de inmediato el rumor indica ¿qué demonios está pasando en el planeta rojo? No es la frase pronunciada por un personaje o un científico cualquiera. John Grotzinger es el responsable de los rover marcianos, de estos vehículos que en estos momentos, están explorando, especialmente Curiosity, la superficie de Marte. Grotzinger es el científico al mando de lo que se conoce técnicamente como el Mars Science Laboratory, que es el Curiosity, este vehículo tan extraño que tenemos en estos momentos sobre la superficie marciana. Él es geólogo, experto en la formación de océanos primitivos, y su obsesión desde el principio de esta misión ha sido el encontrar agua líquida en Marte, porque esto significaría que allí podría haber vida. Has dicho bien la palabra obsesión, porque yo no sé qué tiene Marte, pero todos los que se meten en su investigación, y ahora lo comentaremos, acaban absolutamente enganchados. Es un planeta diferente a los demás, quizá por ser el más cercano o el más investigado. Bueno, pues imagínate la reacción que ha provocado este personaje, Grotzinger, al dar a conocer, solamente con esa pincelada breve, que tienen en las manos un descubrimiento que, una vez que se compruebe, porque aquí viene el kit de la cuestión, va a entrar en los libros de historia. Todo el mundo ha supuesto inmediatamente que se trata de algo relacionado con la especialidad geológica de este investigador, con el hallazgo quizá de agua o de algún otro, de agua líquida o de algún
algún otro elemento que permita la vida en el planeta Marte y que, en fin, está siendo meticulosamente confirmado por el equipo que está detrás de este asunto para darse a conocer en una fecha que ya está anunciada. El próximo 3 de diciembre. Hombre, desde luego, Javier, yo quiero que Santi por lo menos luego me diga más o menos qué se rumorea en su mundo, en ese otro mundo, que no es Marte, es el mundo de la conspiración, lo alternativo, porque lo que sí es extraño es que algo que se está trabajando con esta minuciosidad, claro, hoy en día con las redes sociales uno dice las indiscreciones de todo tipo de personajes, a mí me dejan alucinado, pero a este nivel, que alguien sea indiscreto, no sé, o no ha sido indiscreto. O quizá no ha sido indiscreto, efectivamente. Quizá lo que ha hecho ha sido, en fin, lanzar un globo sonda para ver qué repercusión podría tener este asunto, porque lo ha hecho en una entrevista que sabía que iba a tener mucha audiencia, que ha tenido efectivamente mucha repercusión y mucho eco en otros medios de comunicación, pero es que además yo creo que lo ha hecho para también acallar algo que hemos comentado en este programa en semanas anteriores. Yo no sé si recuerdas una noticia que dimos en Milenio 3 sobre la posibilidad de que el Curiosity de Marte hubiera llevado contaminación biológica al planeta rojo, que ese taladro famoso que hoy es el eje de la controversia, porque se supone que es la herramienta que ha capturado las muestras que podrían contener formas de vida o moléculas de vida y que podrían darse a conocer el próximo 3 de diciembre, bueno, pues que ese taladro hubiera podido llevar contaminación desde la Tierra. Hubiésemos infectado, ¿no?, con una aguja de la Tierra. Exacto, la historia es muy curiosa y hemos averiguado más desde que dimos la noticia por primera vez. Lo que ocurrió fue que 6 meses antes del lanzamiento de la Curiosity a Marte, en fin, a los técnicos les entró de repente la preocupación de que ese taladro, si no se reforzaba en su estructura, en fin, al entrar en la superficie marciana y darse un golpe impropio contra el suelo marciano, podría desestabilizarse y podría hacer fracasar la misión completa. Y saltándose los mínimos protocolos, abrieron ese instrumento que se había esterilizado, que estaba en un compartimento estanco, lo abrieron para añadirle una serie de ajustes y lo volvieron a cerrar sin informar a una llamada Oficina de Protección Planetaria, que está dentro de la NASA y que se ocupa precisamente de evitar este tipo de infecciones. Bueno, calculan que ese taladro puede haber llevado al planeta Marte 250.000, al menos 250.000 esporas bacterianas, de las que muchas podrían haber muerto en el trayecto de entrada al planeta rojo, pero otras muchas no. Pues bien, aquí viene la cosa curiosa y casi conspiranoica, ¿no?, de este asunto, porque John Grotzinger, después de hacer ese anuncio en la radio pública norteamericana de que están a punto de anunciar un descubrimiento que entrará en los libros de historia, ha introducido un matiz que es muy curioso y que quiero que escuches de su propia voz. Dice, sabíamos desde el principio que corríamos el riesgo de haber llevado aire desde Florida, aire a Marte, y necesitábamos descartarlo y hacer los análisis de nuevo. Es decir, está poniendo el parche antes de que surja la herida. Quiere asegurarse de que lo que han descubierto y que van a anunciar no es contaminación llevada por su propio vehículo. Y eso lo ha dicho ya, en fin, días antes de que haga el anuncio que tenga que hacer, que lo hará, por cierto, en la reunión anual de la Unión Geofísica Americana en San Francisco, que es una de las grandes reuniones científicas del continente americano. Así que todo pinta, en fin, muy caliente, muy caliente. Pues vamos a viajar un poco más, Javier, si te parece, y lo hacemos. Yerén nos pone esta música, esta precisamente, el maestro Vangelis, antes escuchábamos Metallic Rain, esta la ideó y la compuso pensando en Marte, en las exploraciones que iban a ir al planeta rojo. Me parece un viaje de Drakkar antiguo, ¿no?, en busca de otros planetas. Por cierto, Francisco Anguita es uno de los grandes, podemos hablar de uno de los grandes especialistas de Marte, uno de los grandes científicos, investigador de geología planetaria más importantes. Por eso le agradecemos especialmente que siempre sea tan amable con este programa. Yo quiero decirlo, que sea tan amable con este programa. Le hemos preguntado a ver qué opináis, porque ahora enseguida abrimos debate y viajamos a otros mundos, ¿no? Pero claro, esto de Marte, ahora veremos la repercusión que ha habido, pero se me ha olvidado de una cosa. Hablando de sonidos, ha vuelto a salir el extraño asunto ese del sonido del hum, al mismo tiempo que los medios hablan de, a nivel científico, captado el sonido de la Tierra.
¿Tendrá algo que ver todo esto o es la cara y la cruz de un fenómeno? Luego lo vamos a comentar. Va a haber muchos sonidos esta noche, pero el de Anguita, sus declaraciones, también es importante en este momento. Al 1:48, yo creo uno de los grandes expertos de lo que pasa en Marte, hizo un libro maravilloso sobre Marte y es científico. Para él, a nivel de opinión personal, ¿cuál será esa noticia tan importante? Es difícil pensar que algo pueda pasar a los libros de historia o de ciencia o de historia de la ciencia que no sea, siendo una noticia marciana, algo que tenga que ver con la presencia actual o pasada de vida en Marte. Digo esto porque el asunto del agua, que viene ya repetido desde hace muchos años, se ha vuelto a actualizar hace muy poco por el mismo Curiosity, con este hallazgo de unos conglomerados que parecen atestiguar una corriente de agua intensa, de manera que esto no sería ninguna novedad y por tanto yo creo que solo nos queda el tema biológico. Teniendo en cuenta que el hallazgo proviene del Surface Sample Analyzer at Mars, pues realmente sí que parece que tiene que poder tener relación con la vida, y es que uno de los 3 instrumentos de ese analizador de muestras es un espectrómetro capaz de identificar isótopos. Esto puede tener relación con un tema que viene coleando desde hace casi 10 años, y la existencia de metano en la atmósfera marciana, y metano que está surgiendo desde puntos de la superficie, a veces incluso con penachos que contienen miles de toneladas del gas. Como este gas puede ser tanto de origen mineral como de origen biológico, no se ha podido resolver nada hasta ahora. Quien ha reaccionado también en medio de esta controversia internacional ha sido un viejo y estigmatizado científico que ha investigado mucho sobre la cuestión de la vida en Marte, que es Gilbert Levin. Gilbert Levin fue el hombre que se encargó de controlar los experimentos que realizó en 1976 en la superficie marciana otro robot, la sonda Viking. Y ahí ocurrió, las míticas fotos. Exactamente. Y ahí ocurrió algo en 1976 tremendo, porque ellos realizaron con el control de Gilbert Levin un experimento que consistía en aportar un nutriente orgánico al suelo marciano, y si liberaba alguna clase de gas o provocaba alguna clase de reacción, significaba a ojos de esos experimentadores que había algún tipo de molécula orgánica en el suelo de Marte. O sea, en el 76 se inyectó, se puso algo orgánico en Marte. Sí, se intentó, se hizo ese experimento para ver si se provocaba alguna reacción en el suelo, y el suelo liberó oxígeno. El tema fue muy controvertido porque esas muestras analizadas de suelo marciano dieron positivo en procesos metabólicos como la fotosíntesis o la quimiosíntesis, pero pese a ello hubo una oposición frontal de todos los colegas de Gilbert Levin, que le atacaron, casi le acusaron de haber malinterpretado las pruebas, y la conclusión oficial, y te leo textualmente, fue que la Viking no encontró ninguna prueba convincente de vida en la superficie del planeta. Levin entró en un proceso de depresión tremendo, se sintió un marginado, un apestado dentro de la comunidad científica, hizo algunas declaraciones, convocó ruedas de prensa en estos 30 años, tratando de defender su honorabilidad y la viabilidad de sus experimentos. Y este hombre, cuando en escena. Exacto, cuando han saltado estas declaraciones de John Grotzinger, ha saltado inmediatamente a la opinión pública y ha dicho que hay que estar muy atentos, porque esto va a confirmar que él hace 30 años tenía razón, que en Marte hay vida. Desde luego que es un lujo contar con amigos como Javier Sierra, que tienen alma de periodista pero también de novelista, ¿no? Porque todo lo que estaba contando ahora mismo parecía una trama que uno hace un libro. Es decir, el estigmatizado de Marte vuelve a escena diciendo: yo tenía razón y de alguna forma censurasteis mis experimentos. En este preciso instante, el 1:53, navegando por el mundo, la prensa, ¿qué dice, Carmen, más o menos? ¿Cómo ha expresado esta noticia? ¿Qué se ha dicho a nivel de Pues mira, hay titulares rotativos que dicen que es lo asombroso que el Curiosity descubrió en Marte. El descubrimiento de Curiosity en Marte cambiará los libros de historia.
Marte Curiosity hace descubrimiento que cambiará los libros de historia. Es la frase que repiten casi todas las cabeceras. Luego, ¿de verdad hay vida en Marte? De verdad hay vida en Marte. Vida en Marte. Habrían encontrado moléculas orgánicas. Ha descubierto Curiosity moléculas orgánicas en Marte. Santi, conspiración, factor conspiración. ¿Qué se está diciendo en esos otros rotativos, más bien digitales, y que forman ya una manera, ¿no?, global de ver las cosas? ¿Qué se está diciendo? Pues se ven las cosas con pesimismo. Se ven las cosas con pesimismo porque más que fijarse en las declaraciones de Grotzinger, se están fijando en la rueda de prensa que al día siguiente dio Guy Webster, que es el jefe de prensa del Jet Propulsion Laboratory. Básicamente, para entendernos, es la voz de la institución. Es decir, no es un jefe de departamento de la institución, sino es el que habla por la propia NASA. Y básicamente en esta rueda de prensa dijo, bueno, la propia misión del Curiosity ya de por sí va a pasar a los libros de historia, y el doctor Grotzinger se puede haber dejado llevar por el entusiasmo, que es muy propio de él, ya lo ha hecho antes, y seguramente... Pero parece una acción-reacción que siempre ocurre con casi todo, ¿no? Sí, y seguramente lo hará en el futuro, pero, y cito textualmente, no hay nada específico en el futuro que sea revolucionario. Lo cual, evidentemente, a los más suspicaces les ha hecho pensar que se haya descubierto lo que se haya descubierto, Grotzinger le van a hacer recular y le van a hacer que, por lo menos hasta que tenga más verificado el hallazgo, o quién sabe, si pueden pasar incluso años, le van a intentar silenciar este o sea, un caso como el que acaba de contar Javier, pero repetido de alguna manera. Bueno, es que la NASA ha tenido muchos problemas con el asunto marciano y no hay más que echar mano de las hemerotecas para encontrarnos con otros tropezones. Yo creo que si saco a la palestra el famoso meteorito de Alan Hills, el famoso ALH 84001, saltarán... Con gusanos, entre comillas, Exactamente. En su estructura, ¿no? Sí, lo que ocurrió fue que la NASA analiza un meteorito venido de Marte, encontrado en la Antártida el 27 de diciembre de 1984, y cuando lo cortan, lo seccionan con sus sierras de alta precisión, descubren que en el corazón de ese meteorito hay una serie de gusanos, unas 100 veces más pequeñas que un microorganismo terrestre, y interpretan que se trata de algo vivo, es decir, de una estructura viva. La portada con esos gusanos de los medios de comunicación fue instantánea. Clinton, recuerdo, haciendo una rueda de prensa. Exacto, Clinton dio una rueda de prensa anunciando la existencia. Y eso fue una gran metedura de pata, ¿no? Digamos, que ha traído mucha cola. Hay quien dice, yo lo digo por ser conspiranoico, y ahora enseguida, antes de pasar al otro tema, escuchamos vuestras opiniones, que son fundamentales en las vías de contacto de la Nada del Misterio. Pero la sensación de muchos piensan, que hay un intento, Javier, Santi, de mantener en vilo con el tema Marte al gran público, porque es la única forma de que en el inconsciente colectivo, precisamente, sobre todo los americanos, piensen que no hay que dejar de financiar este tipo de proyectos que no alcanzan su meta así inmediata, pero que con estos bombazos o esta sensación que a veces puede ser contraproducente, es como esos programas, dejas todo para el final y luego al final no hay nada. Entonces vamos a hablar con... Eso es peligroso, porque al final la gente se cansa. Entonces, si está ocurriendo algo parecido, se preguntan muchos, ¿no? Pero claro, también parece un poco fuerte que uno de los máximos responsables diga esa frase, algo que va a pasar en los libros de historia. No es cualquier frase. A ver, hay que especular, evidentemente, pero si no se anunciase vida el próximo 3 de diciembre en San Francisco, en esta reunión importantísima que va a tener lugar, una de las cosas que podrían quizá anunciarse es un estudio sobre los niveles de radiación en la superficie del planeta, que podrían ser menores de lo que se supone, por lo tanto, la posibilidad de que se desarrolle o se hubiera desarrollado vida en el pasado crecería exponencialmente, pero sobre todo permitiría algo que va mucho en la línea de lo que acabas de decir, Iker. Permitiría la llegada de seres humanos a Marte y la instalación de colonias para grandes permanencias en el planeta rojo. Pero yo pregunto, lanzo la cuestión. Una cuestión, repito, de ese tipo es para libros de ciencia, no para libros de historia, quizá, ¿no? Sí. Libros de historia, uno cree ya que es algo que cambia nuestro concepto de la realidad, ¿no?
Sí, vida. Apuntando lo que sugerías hace un momento, también hay que explicar un poco cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, que tiene muy poco que ver con el funcionamiento de cualquier otro gobierno. Básicamente, todas las agencias federales y todas las instituciones del gobierno dependen del Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado. No hay unos presupuestos nacionales fijos, sino que hay determinadas cantidades que ese comité aprueba o no aprueba para tal o cual proyecto. Cuando hay época de restricciones como es esta, pues las agencias como el FBI enseguida se embarcan en grandes redadas mediáticas, en grandes cosas que salgan en las noticias. Los militares hacen grandes operaciones que invitan a reporteros a filmarlas también para defender. Y la NASA también hace cosas de estas. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser, realmente puede ser. Pero yo opto más porque Grotzinger realmente se ha dejado llevar por un entusiasmo, en mi opinión, justificado. Luego lo que ya le dejen decir es otra cosa. Pero no creo que alguien que tiene un prestigio científico que defender diga unas palabras tan sumamente gruesas si no está respaldado no solamente por unos datos encontrados y me voy rápidamente a contarlo a la prensa, sino por unos datos contrastados y vueltos a contrastar. Todo muy raro, es todo muy... es una historia llena de contradicciones, la forma de darlas a conocer. ¿Qué opina nuestro público? Que a veces es el más sabio de todos, ¿no? ¿Qué siente el público? Nos dice Baltasar Martínez, los americanos nos están dando los primeros capítulos, poco a poco ya descubiertos hace años, como siempre. Edu Herrera, a mí lo de Marte me suena más a una prueba para ver la reacción de la gente. Fema lo que dice, se viene llamando globo sonda, ¿no? La frase no dice nada y lo dice todo. Sarge Martín dice, no es muy curioso que justo en estas fechas estén dándole vueltas a cómo decirnos que existe o ha existido vida en otro planeta. Yo lo pensaba, ¿Nos están preparando para algo? ¿Alguna razón para que los medios mayoritarios se hayan hecho mutis ante algo que como mínimo es noticia digna de ser informada? Es curioso porque lo pensaba, si se da noticia de vida, que sea en diciembre del 2012, tiene su guasa, ¿no? Igual no va a ser, pero de serlo, de verdad que sería un primer cambio realmente de gran nivel, ¿no? De gran nivel. Gandalf dice, la habitabilidad de Marte sería uno de los hallazgos claves a informar el próximo 3 de diciembre. Perdicas, la habitabilidad, claro, pero eso no es lo mismo, claro. Poco a poco dan la información, seguro que no estamos solos. Gisela, lo que está claro es que nosotros ya hemos llevado vida a Marte. Leandro dice, seguro que hay algo en Marte, es un planeta con un pasado muy biológico, es posible que haya quedado algo que pudiera sobrevivir a los pasos de los milenios, la vida tiene el don de estar donde menos lo pensamos. Elkin dice que en 2009 se descubrieron emisiones de metano en la atmósfera marciana, aunque la explicación geológica sea una posibilidad, ningún científico puede descartar a día de hoy que este metano haya sido producido por formas de vida marciana, ojalá. Raúl Rodríguez dice que en 50 años los humanos estamos allí viviendo seguro. Bueno, ojo. Sí. Hay una cosa que sobre lo del metano fue también la NASA reculó en ese asunto y lo calificó de un falso positivo, es decir, dijeron que luego comprobando no habían vuelto a encontrar esas trazas. Con lo cual, siempre hay una de cal y otra de arena, un paso adelante y otro hacia atrás en esta historia que se está convirtiendo en una constante en todo. Sí, y que yo no sé si llega a aburrir a la gente. ¿En qué sentido? Parece que es el momento, que ya os acordáis, otro anuncio de la NASA importantísimo, otra rueda de prensa, todo el mundo pensando que se iba a anunciar vida, y luego era la historia esta del azufre, de las bacterias. Que tampoco hombre, claro, dio un paso de gigante. Yo entiendo que para los científicos son cosas vitales, realmente históricas, pero para los científicos... pero para el común de los mortales sabe a poco, ¿no? En ocasiones. Entonces, como ya llevan varios anuncios, ¿no? De cosas que parece que van a ser espectaculares, y lo que ocurre es que en el inconsciente colectivo humano está la esperanza, ¿no? De no estar solo, y entonces todos, yo creo, más crédulos o menos, tenemos dentro la idea, el anhelo, que yo no sé si nos cambiaría mucho, desde luego a estas generaciones próximas, no mucho, pero de saber que hubo vida, ¿no? De que hay vida, ¿no? Y entonces esa esperanza se mantiene. Claro que cambiaría. Cambiaría mucho, cambiaría yo creo que muchísimo lo que hemos estado para buscando y nosotros. lo que hemos estado, esperando, como no va a cambiar. Vida a nivel microorgánica. No, pero incluso cambiaría... Sí, bueno. No, vamos a ver, por otro ejemplo... tipo de vida, ¿por qué no? Cambiarían los objetivos, por ejemplo, de la NASA, que podría vivir una nueva era dorada, sí. ¿no? Pero digo nosotros, la vida del hombre y la mujer normal y corriente. Pero ¿y si no es a nivel orgánico? No, eso ¿Imposible por qué? Bueno, ya, claro. Antes se decía que era imposible que hubiera agua en Marte. Sí.
¿Y si Fobos y Deimos son artificiales, ¿no? En fin, claro, hay que volver al lleguetismo. Es que estás cayendo en lo mismo que cayeron los científicos cuadriculados. Pero es mira, que no es nada imposible. Mira la maravillosa historia que ha contado Javier, que ya hay gente de 76 que está diciendo, ojo, que yo tenía razón, Ojo, si hay algo vivo en Marte, por pequeño que sea, puede cambiar la historia de la humanidad, porque si eso vivo, enano, microscópico, puede sobrevivir, nosotros también. Terraformando el planeta o como sea, tener a un tiro de piedra cósmico, un planeta de repuesto, sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos haciendo con el nuestro, puede cambiar a 50, 100, 200 años vista el destino de la humanidad. Es curioso a ver si al final ese gusano extraño que se movía en el documental falso Alternativa 3, al final va a ser algo más real de lo que parece. En fin, nosotros contaremos todo. Mira, Lucas, por ejemplo, dice que hay vida en Marte sería una gran noticia, pero algo muerto, estilo un esqueleto, sería aún más bestia a nivel historia. Sería también un poco para hilar la novela, el novelón, ¿no?, que diría nuestro amigo López Sáez, el novelón de Javier Sierra sobre Marte. Lo bonito es que, mira, y lo hemos visto y lo vamos a ver ahora. Si os parece, os invito a un viaje a todos que también tiene su reflexión, Decía Santiago Camacho lo que hemos hecho con la Tierra. No solo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. Yo creo que uno de los grandes males también que motiva todo tipo de sangrías es el racismo, ¿no? El racismo profundo por el que surgen muchos males, ¿no? Considerar a otro inferior a ti por su procedencia, ¿no? Por su naturaleza, por cosas no elegidas tampoco, por cosas marcadas por otros. Los grandes desastres, y me da igual el color que tengan esos desastres, siempre por dirigentes o personas, a veces no dirigentes, que consideran que tienen cierta superioridad sobre los demás. Incluso en la actualidad, ¿no? Observamos en muchas capas de la sociedad ese tipo de desprecio al otro, ¿no? Y eso es una cosa terrorífica, en mi opinión. Bueno, de ahí surgen tantos males, ¿no? O sea, que el ser humano no solo ha deformado la Tierra en muchas ocasiones, sino que ha hecho lo propio, y lo sabemos con sus compañeros. Pocas veces nos hemos encontrado, amigos, eso sí, con una historia como la que vamos a visitar ahora brevemente. Sí que alguna vez, ¿verdad?, hemos hablado de ella, de los personajes fundamentales. ¿A quién pertenece esa osamenta encontrada en mitad de un monte? Pero es que hay muchas fosas comunes que no son precisamente de la guerra civil, son fosas anteriores y también cuentan su olvido, su marginación. Yo creo que es la historia de racismo más brutal ocurrida en nuestro país, sin duda alguna, ¿no? Porque aquí sí que no ha habido ningún tipo de compensación. La marginación ha sido tal que me cuentan, y lo hace, vamos a hablar con él, Iñaki Elizalde, director de cine e investigador de alguna forma, que estos seres malditos, así fueron considerados, siguen de alguna forma viviendo su desgracia. ¿En qué sentido? En que todavía hoy en un valle de Navarra, el valle del Baztán, sigue existiendo esa especie de mirar por encima de quien fue agote. Esa es la palabra, los agotes, porque los agotes siguen siendo un misterio histórico de primer nivel. Aquí a nuestra vera, está entre Javier y yo ahora mismo, Juan García Tienza, que seguro que nos escucha, con su forma de ser, ¿no?, y su ceño fruncido de erudito español auténtico y ancestral, guía de los pueblos malditos españoles. En ese libro, editado por Arín, toda una generación supimos por vez primera de los chuetas, los brañeros de Logrosán, los urdanos, o por ejemplo, los agotes. Quizá era lo más extraño. Se hablaba de una raza distinta, que llegó en el medievo, que nadie sabe quiénes eran, que vinieron como esclavos, que eran muy altos, rubios, de ojos azules, la inmensa mayoría, muy pálidos, con extrañas costumbres, una música ancestral que decían que compungía el alma de quien la escuchaba, grandes artesanos, pero por algún motivo empezó a haber una leyenda en torno a ellos, una leyenda que ha durado casi 1000 años. Lo que sabemos hoy es que no se les podía bautizar en la misma pila. El famoso agote non pasabuntur, la puerta pequeña en las iglesias de las aldeas. Toda la gente entraba por su puerta, ellos tenían una aparte, hay que imaginarlo. Decían que las huellas de sus pies descalzos, trabajando en el campo, abrasaban la tierra, que su orina quemaba los montes, que todo lo que hacían era propio de seres maléficos que en un tiempo pasado habían pactado con el diablo. Algo tan ridículo hoy en día, con la visión científica o racional, se ha mantenido durante 1000 años, entremezclado en una trama increíble. Pues bien, ¿os imagináis que aparezcan de alguna forma restos de estas gentes en los montes? Vamos a viajar. Se ha hecho una película, por eso hablo yo de una escena inicial, llamada Baztán,
Es una película muy sui generis, es una película que seguro para los interesados del tema de los agotes puede ser, porque se habla de investigación también, sobre este extraño enigma de un pueblo que tiene descendientes todavía hoy, que de alguna forma vivió esclavizado, maldito, condenado a su suerte desde el siglo XII en las alturas de Navarra. Esta película tiene un fragmento absolutamente clave que nos cuenta un poco, nos resume esta historia. Estamos viendo a Carmelo Gómez, el gran Carmelo Gómez, buen amigo de este programa, como inquisidor, que llega a unas tierras y alguien dice una frase que para él es incomprensible, ¿no? Un mundo nuevo. Escuchamos. ¿Agote? ¿Qué es agote? Alcalde, le estoy haciendo una pregunta. ¿Qué es agote? Agote. Mala gente. Solo traen daños, deshonra y vergüenza. Padre, ¿qué sabe vuestra merced de todo este asunto, padre? Contagian enfermedades. No conozco mucho del caso, vuestra merced, pero he oído que son una especie de herejes con el rabo de Satán. Interesante, 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 muy interesante. ¿Existen agotes aquí? Algunos. Al servicio del señor de Ursúa. Viven en el otro lado del río, en el barrio de Bozate. Viven en el otro lado del río, en el barrio de Bozate, barrio que existe. Y ahí las casas no son blasonadas. Ahí no hay hidalgos ni personas de linaje importante. Hay una especie de urbanismo que nos recuerda a la esencia de los guetos, que luego hemos visto en diferentes partes de la historia y del tiempo. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían los agotes? Llamados cagots, con este nombre en Francia, y supuestamente procedentes de algún tipo de reminiscencia de pueblos bárbaros. ¿Por qué tan melancólicos? ¿Por qué esos instrumentos? ¿Por qué esa especie de asumir lo que les estaba pasando? No podían casarse más que entre ellos. Hay que pensar lo que estamos hablando, ¿eh? Por supuesto, no podían tener, sí que eran considerados cristianos, nadie podía salirse de la norma, católicos, pero como decimos, la Iglesia era la primera que muchas veces los tenía absolutamente aparte. ¿Por qué ese mito de haber pactado con el diablo? ¿De dónde viene esto? Claro, es posible que en el 2012 esto continúe de alguna manera. En fin, vamos a descubrirlo. Vamos a hablar con el hombre que ha dirigido el equipo y la película, que ha investigado, que ha hecho una mitad película, casi mitad documental, ¿no? ¿Qué pasa hoy con esta raza maldita? La más maldita de todas las razas españolas. Nos escucha ya nuestro querido amigo Iñaki Elizalde. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Iker. Iñaki, Baztán, un proyecto en el que te metes, ¿por qué? Porque desde luego yo creo que es la única película que ha abordado un tema tan apasionante y que, como siempre ocurre, ¿verdad, compañero? Esto seguro que si de fuera analizasen toda la historia, los documentos, lo apasionante del asunto, pues hubiese habido grandes producciones, ¿no? Tienes que llegar tú en pleno 2012 para contar al mundo lo que fue Los Agotes. ¿Por qué te metes en esto? Bueno, en principio hay unas ganas por parte de la gente del Valle del Baztán por contar algo que durante tantísimo tiempo habían guardado en silencio, ¿no? Y en un momento determinado se les ocurre la posibilidad de poder contar la historia. No saben en ese momento cuál es el camino que van a seguir, pero se ponen en contacto con un productor, que es el productor de la película, baztanés. Y bueno, pues yo lo conozco por otros motivos y en un momento determinado pues me viene la historia que a mí me llama especialmente la atención, ¿no? Por dos motivos especiales. Primero, porque es un tema absolutamente universal. Una mayoría mantiene discriminada a una minoría, pero algo que me llama muchísimo más la atención que esto primero quizás es que se mantenga oculto durante tantísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando de casi 1000 años. Esto es lo interesante y esto es lo increíble. Tengo ahora mismo abierto el libro de Atienza, Ruta 4, Los Valles de los Agotes. Se habla de un lugar llamado Arizkun, un lugar llamado Bozate, ya para la leyenda, y de un entorno maravilloso. Pero en ese entorno idílico casi, de la Navarra alta, pasa algo que es incomprensible. Tú en la película, y sin destripar por supuesto, invitamos a que el público que quiera encontrarse con esta auténtica rareza, ¿no? de cine casi también de investigación y de verdad, porque está contando, está narrando, está denunciando una historia. Pero hay una escena que yo tengo interés en saber qué puede haber de cierto, ¿no? En un momento dado,
parece que hay pistas en los montes, ¿no? O rastros en los montes, o incluso huesos en los montes. ¿Esto ha ocurrido en alguna ocasión? ¿Te habían comentado a ti, Iñaki, en alguna ocasión algo parecido? Porque tendría cierto sentido, ¿no? Podían ser restos de otra época, cuando los agotes ni siquiera se podían enterrar en el cementerio parroquial. ¿Esto ha pasado en alguna ocasión? Hombre, la película plantea una línea un poco de búsqueda y un personaje que efectivamente está buscando en los enterramientos de los montes algo que no se especifica, que pudiera estar directamente relacionado con los agotes o también de alguna manera con la memoria histórica, cualquier tipo de memoria histórica. Es decir, yo creo que cualquier cosa que no quede clara de nuestro pasado es necesario poder estudiarla porque siempre va a haber alguien que va a necesitar esa verdad, ¿no? Pero sí que es verdad, como tú decías, que bueno, pues entre otras cosas a los agotes no se les permitía entrar en la iglesia por la misma puerta que entraba el resto de los católicos. Tenían una puerta aparte, se sentaban dentro de la iglesia también en un espacio aparte. Si iban a ser bautizados utilizaban otra pila bautismal que todavía se conserva en un jardín allí en el propio Arizkun. Y lo que, bueno, pues a nosotros, me refiero a Michel Gaztambide y a mí, que somos los guionistas de la película, nos pareció más curioso, ¿no? No se permitía enterrar a los agotes en el mismo cementerio que se enterraban al resto de la gente del Baztán. Por lo tanto, bueno, los enterramientos de alguna manera del arca o eran paralelos al cementerio pero al otro lado de la tapia o en los montes, ¿no? Y bueno, pues dicho con palabras de la actualidad, pues los montes están llenos de fosas comunes. Es verdad que eso es impactante porque te conecta directamente con una historia, como tú decías, casi milenaria, una historia de racismo o algo más que racismo incomprensible, porque claro, ¿qué queda de los agotes hoy, Iñaki? Esa sería un poco una parte de la investigación que nos interesa. En la película, y tampoco hay muchas más pistas, pero hay una especie de constante referencia, ¿no?, a algo que está ocurriendo, el trabajo de un equipo que se encuentra en su labor artística con un enigma que muchos quieren silenciar. ¿Ese silencio en torno a los agotes, esa vergüenza o esa estigmatización continúan hoy? Bueno, hay una verdad que nosotros nos encontramos y comprobamos, o sea, a mí no me cabe ninguna duda, y es que el tema de los agotes es un tema que en la actualidad existe. Hay un diálogo entre el propio Carmelo Gómez en un momento de la película cuando le pregunta a un concejal, ¿no? Pero los agotes, el tema de los agotes sigue existiendo, y el concejal le dice, sí, pero no es lo mismo. Pero se sabe quién es agote y quién es no, le dice Carmelo. Y el concejal le contesta, sí, se sabe. Y Carmelo acaba diciendo, sí, pues entonces si se sabe es que está, ¿no? Cuando íbamos a Bozate y los días que rodamos en Bozate, pues siempre fueron días con cierta tensión, ¿no? Hay un tema que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Los abuelos todavía recuerdan que cuando eran niños, los abuelos agotes, el resto de los niños les tiraban piedras para que no pudiesen entrar en la escuela, o todavía recuerda alguno como, bueno, pues los propios agotes iban a las fiestas de Arizkun a tocar el chistu para que el resto de la gente pudiese bailar, pero a ellos no se les permitía poder bailar o poder relacionarse con gente del propio pueblo. Por lo tanto existe, y eso existe hasta que llegamos nosotros, eso seguía existiendo de alguna manera, ¿no? Nosotros siempre quisimos proponer la película de una manera conciliadora, pero en la actualidad todo el mundo sabe quién es agote y quién es no. En los años 50, por lo tanto, años 40, esto pasaba. Prácticamente tenemos la imagen de unos seres humanos que se les acusaba poco menos que de pactar con el diablo, de contaminar los campos con las plantas de sus pies. Estos son documentos reales, ¿no?, que han pesado mucho sobre esa zona de Navarra. Sí, en el siglo XV, siglo XVI se le pide al Papa, bueno, porque en definitiva eran tan católicos como el resto, y bueno, pues hay un intento, bueno, pues se normalice su situación. El Papa de Roma pide
las Cortes de Navarra en ese momento que efectivamente se normalice la situación. Las Cortes de Navarra hay dos escritos a principios del siglo XVI para normalizar la situación, pero siempre en el espacio físico, en un espacio que siempre históricamente ha tenido 8.000 habitantes, que de los cuales la cantidad de agotes podían fluctuar entre 200 y 400, independientemente de las órdenes que pudiesen venir tanto del Vaticano como de las Cortes de Navarra. Todo eso se mantuvo prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, pues insisto en lo que a mí más me llamó la atención, que es el hecho de que todo el mundo sabe quién es Agote y quién es no. La gran pregunta, Iñaki, es este racismo, esta discriminación es diferente a otras, porque a los agotes se les considera poco menos que malditos en el sentido de haber trazado eso, algún pacto con lo maligno tiempo A, ¿no? Y esa mancha no se ha marchado, no es porque profesen otra religión, que hayan sido perseguidos como ocurrió con tantos otros grupos, ¿no? Y sigue pasando. Pero en este caso parece que la cuestión es mucho más esotérica o espiritual, no sé, ¿de dónde vendrá ese estigma hacia los agotes, no? Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes, ¿no? La primera es que el grupo baztanés es un grupo muy cerrado y luego incluso en la actualidad, que es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? En este último momento. Y luego, bueno, pues el hecho diferenciador, aquel, ¿no? En un momento determinado, alguien trae el terrateniente de aquella época, en el siglo XII, trae a un grupo de personas para que sean sus siervos o sus esclavos, y pronto se ve que la relación con la gente del valle no va a ser posible y se le recluye en un gueto. Entonces yo creo que más que el hecho específico de creerlos, bueno, pues seres poco vinculados a aquellos seres humanos que habitaban el valle, yo creo que lo especial de todo el tema es que efectivamente empezó así, estamos hablando de la Edad Media, y de alguna manera curiosísima se ha seguido manteniendo hasta nuestros días, ¿no? O sea, ya efectivamente no hablan de que por aquellos espacios donde ellos pisaban no volvía a crecer la hierba, etcétera, etcétera, pero todo eso de alguna manera y curiosamente después de tantos años sigue quedando. ¿Queda alguna marca, algún recuerdo en piedra de los agotes hoy? ¿Queda algo de ese Bozate que puede recordarnos directamente historias del pasado? Hombre, de Bozate queda algo que es muy impactante. Todas las casas del valle que siguen un poco el modelo arquitectónico vasco, que son los caseríos en tres plantas, donde en la planta de abajo vivía la ganadería, en la planta del centro vivía la familia que se calentaba con la ganadería de la parte de abajo, y en el Sabay, que era la parte de arriba, pues se guardaba un poco la comida para unos y para otros. Tú cuando entras a Baztán, prácticamente todo es así, la estructura arquitectónica es así hasta que llegas a Bozate, y en Bozate, bueno, pues ves una suerte de irregularidad arquitectónica. No se les permitía a los agotes tener tierras ni ganado, bueno, pues vivían de alguna forma tal y como podían, haciendo con barro, construyendo sus propias viviendas, y eso sigue reflejado porque no por mucho que se haya podido transformar, se ha tenido que de alguna manera utilizar esa arquitectura que viene pues de hace siglos, ¿no? Y parece que estás, bueno, pues en otro espacio absolutamente distinto. Un poco uno de los primeros guetos de la historia, ¿no? Para una raza maldita. Y ha habido polémica, por cierto, Iñaki, con la película, con la filmación. ¿Cómo ha sentado esto en Navarra y en el Valle de Baztán? Era una de las cosas, después del estreno del Festival de San Sebastián, que más me preocupaban, entre comillas. Es decir, viene un señor de fuera a hacer una historia que nos toca tan de cerca, cuenta, bueno, una historia en una película que no tiene un planteamiento narrativo habitual, y bueno, pues a ver cómo podía ser recibida, ¿no? Y yo, bueno, pues Unax Ugalde siempre habla desde el principio, además, desde que vio la película, de conciliación, ¿no? De sonrisa. Es un tema terrible, es un tema, bueno, sobre todo su personaje sufre mucho a lo largo de toda la película, pero sin embargo te queda un poco el hecho de la necesidad de partir de la idea de todos vivimos en un mismo barrio de vecinos,
debemos intentar por encima de todas las cosas llevarnos bien, ¿no? Y esa sensación de conciliación, nos ha pasado esto a lo largo de todo el tiempo, nuestros hijos ya lo vivirán de otra manera totalmente distinta y las cosas se pueden llegar a superar, aunque hayan tardado tantísimo tiempo. Es un poco la sensación que tengo, Iker, y es una sensación sincera. Una sensación de decir, bueno, pues hemos hecho algo que ayuda a que se entiendan. Ojalá se entienda gente que ha sido vecinos toda su vida. Y separados durante 1000 años, ni más ni menos. Pues de verdad que solo por eso la labor merece la pena, y invitamos a nuestro público interesado también, cómo no, en estos temas de nuestra historia desconocida, a que se sumerjan en Baztán, esta película de Iñaki Elizalde, a quien agradecemos muchísimo haber aportado de verdad cosas distintas y que incluso no conocíamos, y que nos dan una perspectiva nueva sobre un tema tan viejo, ¿verdad?, tan eterno. Iñaki, muchísimas gracias y mucha suerte, de verdad. Gracias a vosotros. La historia no contada. Lo decía José María del Río con su voz, y si lo dice José María del Río es que va a misa. La historia no contada. Esta es la historia no contada. Uno de sus escribas importantes fue Juan García Tienza y tantos otros, ¿no? No sé qué os ha parecido. A mí, que yo me he interesado por el tema de los agotes, que he rodado por esas tierras, que hoy este equipo haya detectado todo eso, me sorprende. La historia de abuelos, hablamos años 50, apedreados por los otros niños porque los consideraban descendientes de los agotes, demuestra mucho de lo que es el género humano, Yo creo que una clave interpretativa para esta historia, y que podríamos utilizar como hilo de Ariadna para llegar a la identidad, al porqué de esa inquina contra los agotes, tiene que ver con el escrúpulo religioso. Ha salido mucho en la conversación con el director de la película, este detalle de que los bautizaban en una pila distinta a la de la parroquia, que sigue allí, o entraban al templo por una puerta o por una portezuela distinta. Está indicando que hay un separatismo que viene de la institución más importante del periodo en el que surgen los agotes, que es la Edad Media. Estamos hablando en torno al año 1000 más o menos, ¿no? O 1000 y poco. Bueno, hay un observador de la naturaleza hispana muy agudo, que es Pío Baroja, el gran Pío Baroja. Este hombre escribió en 1935 un libro que se llamaba Las horas solitarias. Era una especie de cuaderno de viaje. Él recorrió toda la península ibérica, pero especialmente las tierras del norte, las suyas, y hace un retrato de cómo son las gentes. No de vivía los lejos de los agotes, Vera de Bidasoa, no vivía lejos. Exactamente. Bueno, pues Pío Baroja llega a identificar de alguna manera a los agotes con los cátaros. Es decir, que son descendientes de los cátaros, que el origen de esa animadversión en toda la zona, no solo de Navarra, también de Aragón, también de Cataluña. ¿Y de Francia? También de Francia. Sí, señor, era un dato olvidado y que aparece también en Julio Caro Baroja, otro gran... La posibilidad de, ni más ni menos, me quedas con los pelos de punta, grupos de cátaros que han huido de la quema. Exacto. Grupos de cátaros que además, fíjate, ha salido en la conversación también un detalle muy curioso. Hay pocos documentos históricos relativos a los agotes. Uno de los pocos documentos históricos son esas cartas que envían los agotes a nada menos que el Papa León X, el Papa que retrata a Rafael, ¿no? O sea, esa obra maestra de la pintura. Bueno, pues en esas cartas, ese grupo de gente que pide de alguna manera que los integre el Papa en la cristiandad, que eso ya es un detalle muy curioso, sugieren que son descendientes de los albigenses, de los cátaros, ¿no? Por lo tanto, quizá ahí es donde encontremos la raíz para descifrar este misterio. Que si podemos resumir cátaros era muy difícil, ¿no? Pero esa gente que se separó de la doctrina de la Iglesia, una Iglesia más pobre, más auténtica, poco dada a los vicios que estaba viendo en la Iglesia, y que fueron exterminados, por resumir muchísimo, en Montsegur. Eso es, y con teorías o con planteamientos religiosos muy extremos. Ellos negaban la divinidad de Jesucristo, la virginidad de la Virgen María. En fin. Permitían a la mujer estar en los ritos, digamos. Absolutamente. Es decir, era una herejía brutal, Carmen. Hay todo tipo de teorías sobre de dónde vienen
los agotes. Incluso dicen que hay documentos desde el siglo XIII, desde 1288, que ya hablaban de ellos. Pero historiadores han llegado, muchos de ellos, a la conclusión de que podían tratarse de leprosos, que en un momento dado esos leprosos hubieran sido apartados de la sociedad, y entonces ya tanto ellos, al ver que esa enfermedad no era real por algún tipo de característica que tenían en la piel, no era la enfermedad, sino era algo dermatológico. Pero muy interesante. Esa enfermedad no se desarrollara, y tanto ellos como sus hijos como sus nietos hubieran estado ya por siempre como apestados, como socialmente apartados ante ese miedo de que la enfermedad pudiera surgir y se le pudiera pegar a los otros. Cuestión religiosa, como decía Javier, y muy interesante, cuestión científico-médica, porque si os dais cuenta, incluso en el fragmento de la película, se hace alusión a que causan enfermedad. Causan enfermedad en el campo y en las personas. Y eso que genera un miedo tremendo también en esos tiempos, ¿no? Se decía que olían mal, que traían enfermedades. Algunos decían que venían de Siria y que traían enfermedades de allí, que eran teorías diferentes, de todo tipo. que había... Uno de los grandes enigmas que poco se ha tratado, incluso hay alguna novela, ¿no? Pero poco, y lo tenemos en España, ¿no? Es que este país, para un etnógrafo, para un zoólogo, para un botánico... Es un museo. Pero para un etnógrafo... Pero no nos damos mucha cuenta, ¿eh? O sea... Tiene que venir alguien de fuera para hacer la gran novela del Agote, porque esto hace un Romeo y Julieta. O sea, el Agote, que habría muchos que, seguro agotes y no agotes, intentaron casarse, huir de esa inmundicia, ¿no? Lo que peor se veía precisamente era que pudiera haber algún tipo de matrimonio. Exactamente. Es decir, quizá eso también es el origen de algunas de estos problemas que apuntaba Carmen, ¿no? Es decir, al ser endogámicos, podía haber una degeneración genética que provocara malinterpretaciones a ese respecto. Pues lo que iba a decir, que este país para un etnógrafo es un campo inacabable, porque una de las cosas que no sabemos es que en España hay razas. Hay varias razas, bastantes razas. No solamente estamos hablando de los agotes, están los vaqueiros de Alzada. Están los pasiegos. Están los mercheros, que los mercheros es un enigma también insondable, que han convivido en nuestras ciudades, al lado de los gitanos, en una posición muy difícil, sin ser ni payos ni gitanos, que muchos piensan que son antiguos moriscos que sobrevivieron a la expulsión y que se dedicaron a la vida nómada, y así han ido viviendo con nosotros. Pues los chuetas, brañeros de Logrosán, se mencionan. Si alguien quiere saber más, la película es Baztán, y luego si quiere alguien investigar, Julio Caro Baroja hizo algunos libros impresionantes. Hay alguna estudiosa italiana que hizo algún libro de agotes impresionante. Lo dicho, ¿no? Tiene que venir de la Universidad de Bolonia, pasarse 10 años y decir, este es el caso más increíble de la historia. El caso de, la descripción de Bozate, o cómo tuvo que ser ese gueto, es como un poco Auschwitz si uno lo piensa, ¿no? Gente que no podía relacionarse. Y sobre todo recomendamos la guía de los pueblos malditos españoles, ¿no? Para tener los primeros datos. Fíjate, pero como te digo, Santi, es que este caso están otras etnias o razas, o como quiera llamarse, se fueron esparciendo, pero es que quedó un barrio físicamente al otro lado del río de los malditos, que eso nos parece, no ha ocurrido en otros casos, ¿no? Además hay cosas curiosas, por ejemplo, en un juicio el testimonio de 7 hombres libres equivalía a 30 agotes. Tenían que llevar siempre una marca roja para distinguirse de los otros. Además de cuando entraban a algún pueblo o algo, tenían que ir sonando una campanilla para que supieran que un agote había entrado en ese pueblo. Sí, señor, y la pata de oca muchas veces. Claro, la pata de oca... a veces real, ¿eh? Sí, a veces la llevaban colgada, pero eso porque se decía que siempre se estaban lavando porque olían muy mal, y entonces lo relacionaban con las ocas, que siempre estaban en el agua, como los agotes, que también siempre estaban en el agua para quitarse ese mal olor. Y luego hablaban de la hermandad de la oca y del simbolismo de la oca. Y sin embargo eran unos grandísimos artesanos, como antes has dicho, constructores, se les atribuye la edificación de algunas iglesias importantes, e incluso algunos los vinculan, recuerdo a Luis Charpentier, por ejemplo, en El misterio de Compostela, que es otro gran clásico. ¿Habla de agotes? Sí, menciona muy por encima la posibilidad de que estos agotes fueran los transmisores del arte gótico. De hecho, el propio nombre, agote, tendría que ver con gótico o con godo, por lo menos, ¿no? Tienes una gran novela ahí también, no me digas que esta historia... claro. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Y lo he contado, por ejemplo, ahora, y quizá lo hayáis notado en otros lugares, ¿no? Pero todo lo que ha sentido ese equipo, yo lo he sentido en otro de los pueblos. El concepto pueblo es muy amplio, ¿no? Etnia, raza, región, hay muchos elementos. Pero yo lo he notado en las Urdes, lo digo abiertamente. No quizá en los últimos viajes, una década de viajes, pero en el año 90, cuando yo empecé a viajar a las Urdes,
esa sensación de querer mantener el silencio de lo nuestro es nuestro y esto no sale, a nivel de encuentros con lo extraordinario, apariciones, tú lo has vivido también, en viajes en mediados de los 90 a las Urdes, que ahora dices, bueno, las Urdes están maravillosas, ¿no? Pero había una sensación de haber sido marginados en un entorno y considerados algo aparte, brutal. En fin, los agotes, su misterio, su enigma, luego me gustaría saber qué opiniones puede haber, pero mucha gente, tan joven como Javier Pérez Campos, por ejemplo, me imagino, puede que sea esta noche la primera que viene a hablar de los agotes, ¿no? Y la sensación de que es un tema que nosotros ya conocíamos, que es uno de los clásicos un poco marginados de la historia de España, pero que claro, que son increíbles, ¿no? Que uno no se lo puede creer que esto haya pasado en un valle de Navarra, seguramente en una de las zonas, qué curioso, con mayor renta per cápita, no ahora, sino históricamente, quizá el clasismo, la cuestión del excesivo apego a lo que significan los títulos, yo qué sé, ¿no? En la antigüedad, esa importancia, en mi opinión sincera, absurda y una de las grandes mentiras de la historia, ¿no? Que alguien sea más que otro por no sé qué títulos, ¿no? Bueno, pues eso se ha mantenido allí de una forma muy firme, ¿no? Yo tengo además buenos amigos por la zona que me han hablado bastante de todo este tema y me hablaban, por ejemplo, de una frase que es todavía recordada en el barrio de Bozate, que es al agote, garrotazo en el cogote, ¿no? Que es un poco el reflejo del trato que se daba a estas personas. Y volviendo un poco al origen... Es que, hombre, y lo acabamos de saber cuando nos cuenta el director de cine, que los abuelos agotes que quedan, que se sabe que son agotes, recordaban ser apedreados en la escuela. Y volviendo al origen, que precisamente se creía todo esto de que pudieran llevar la lepra y por eso eran marginados posiblemente por ese tema de la salud, es que también se hablaba, por lo que yo leí en varios lugares, en varios sitios, de que podían ser personas que venían de Francia, delincuentes de Francia, que habían sido refugiados en esos lazaretos donde los leprosos eran atendidos por las personas que cuidaban de esa enfermedad y de esa forma trajeron la lepra, según lo que decían algunos estudios del tema, a España. Y de ahí ese miedo a mantener un contacto directo con estas personas. Y fijaos qué temazo hemos puesto a disposición de todo el mundo como nuestra obligación, ¿no? Y qué implicaciones más duras tiene de la mente del ser humano, ¿no? De la mente del ser humano, sobre todo con el que considera más débil, ¿no? La eterna historia siempre. Bueno, pues 200 o 400 agotes llego a ver en la máxima expansión demográfica. O sea, pobre gente, ¿no? Pobre gente. Esta película cuenta, por ejemplo, la historia de dos agotes que tienen una niña, ¿no? Y que tienen que esconderla. O sea, es una cosa increíble, pero cuántas cosas así habrán pasado y no sabemos prácticamente nada. Por eso empezábamos esta noche con unos huesos en el monte y con gente, por lo menos ahí lo filma, puede quedar en la ficción o no. Iñaki, el director, gente que está yendo al monte a saber quiénes son sus antepasados, que ni siquiera podían tener una pequeña parcela de suelo sagrado, con lo que eso significaba. Porque ahora la gente puede hacer más o menos lo que quiera, imagino, pero que en el siglo XVIII-XIX tu padre, tu madre, tu abuela no pudiese ser enterrada en el Camposanto, y además de ¿qué noche significaba? Y sin campanas, tenían que enterrarlos de noche y no podían anunciar que se había muerto, como hacían con otros vecinos con las campanadas de la iglesia. Bueno, es un tema impresionante. Nos hemos metido, como bien dice el sabio Santiago Camacho, etnografía pura, antropología, misterio, y esta media hora la hemos utilizado porque creemos que es un tema brutal. A raíz de una película os contamos esa historia. Ahora, Yeray, vamos a cambiar a un mundo más cósmico, más oceánico. Hablamos de sonidos, hablamos de historias, hablamos de maravillas y ya está con nosotros, creo, nuestro querido amigo Diego Marañón, porque empezamos con noticias, pero escuchado un poco, ¿no? Para una ola, ¿no? Que nos limpie un poco el alma después de esta historia tan oscura, por desgracia. Esto es Oceanic, del maestro, como no, Vangelis. Y de alguna forma son cánticos, ¿no? Y hay cánticos, dicen, de la tierra, sonidos de la tierra. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿tú sabías de los agotes algo? Sí, lo había oído Vaya hablar. Historia, ¿eh? Alucinante. Impresionante. Y además tengo aquí cerquita Los Pasiegos, que también es otro pueblo de estos olvidados y perdidos. Sí, señor. Y sí, la verdad es que es muy interesante. Aunque yo creo que los pasiegos del Valle del Pas, que es otro... Qué curioso, Valle de Baztán, Valle del Pas, y seguramente serán dos de los paisajes más impresionantes de nuestro país y de Europa. O sea, han ocurrido estos sitios a veces y las Urdes, en lugares de una belleza y de una
sensación agreste brutal, ¿no? Y queso, vamos, paseo. También, eso desde luego. A ver si vamos por allí pronto, Diego, porque Cantabria es un lugar con tanto misterio, pero el misterio nos lleva a sonidos. Toda la prensa mundial, y lo hacemos en crónica rápida, luego volveremos a conectar contigo, Diego, para hablar de sonidos de las profundidades. Pero esta semana en toda la prensa mundial, como ya pasa habitualmente, sea cierto o no, se ha hablado de un sonido que, si quieres, lo escuchamos un poco y luego nos comentas qué es. Es un videoaficionado supuestamente grabando algo en Argentina, ¿no? Sí, es un videoaficionado de la ciudad de Comodoro Rivadavia que el pasado 14 de noviembre de 2012 grababa esto en el patio de su casa. Se escucha como... Espero que en el video se esté escuchando esto, porque no sé si está saliendo o no. Pero se escucha como trompeta, no sé, ni idea. Creo que nuestros amigos oyentes de inmediato habrán identificado el famoso eco, el sonido de la trompeta. Decían trompetas del apocalipsis, ¿no? The Hum, ese último misterio de esta nueva década, y que ha hecho correr ríos de tinta. Esto se ha reproducido por todo el mundo. ¿Cuál es la verdad, Diego? Pues efectivamente es una noticia que corría como la pólvora, sobre todo en la prensa de Argentina. No ha habido diario digital en el que no se haya reproducido. Y como digo, se supone que era una grabación que se había obtenido esta semana en esa ciudad, en Comodoro Rivadavia. ¿Cuál es el problema? Sería una grabación estupenda de ese zumbido si no fuera porque es absolutamente falsa. El problema es que tenemos una grabación anterior de la que ya hemos hablado en Milenio 3, incluso también en Cuarto Milenio. Se obtuvo en Kiev, en Ucrania, el 11 de agosto de 2011 y casualmente, o no tan casualmente, es el sonido, digamos, la banda sonora de ese vídeo original es el que se ha utilizado superpuesto en este nuevo vídeo en Argentina, hasta tal punto que los pájaros o los animales que se escuchaban en el vídeo de Kiev se escucha exactamente los mismos sonidos en el de Argentina. Un ejemplo es este pequeño corte que ponemos, Iker. Pues eso tan cortito. Sí, hasta el chillido ese del cuervo o de lo que sea sale también, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí. Entonces que han hecho un montaje, sí, pero que ha dado la vuelta al mundo. Estamos de nuevo ante el efecto Lázaro, o yo qué sé cómo llamarlo, ¿no? Y el problema es que no es la primera vez que ocurre, porque ya en enero de 2012 de este año en Costa Rica ya se detectó otro vídeo también de este zumbido en el que se utilizaba también esta misma banda sonora del vídeo de Kiev. Ese vídeo le están sacando el sonido y lo están superponiendo a un montón de filmaciones a lo largo de todo el mundo. La verdad es que el fenómeno desde luego no es nuevo ni se remonta a 2011, lleva desde los años 70 en Estados Unidos dando que hablar, pero claro, con las nuevas tecnologías, con YouTube, es bastante fácil falsificarlo y confundir a mucha gente que además esta misma semana, como nos decía Guillermo León, inundaban el correo del programa, claro, advirtiéndonos de este vídeo. Es importante. Y estamos otra vez, Diego, ante el problema tremendo de siempre. Y si hay un hum verdadero, ya nadie sabe dónde puede estar. Efectivamente. Hay además otra cosa muy curiosa, porque en la prensa digital argentina esto se ha acompañado de comentarios sobre las trompetas del apocalipsis. Recordemos también que nos estamos acercando a diciembre de 2012 y por lo tanto este tipo de noticias que podrían pasar por una broma, por una cosa menor, etcétera, de repente adquieren notoriedad precisamente por el momento en el que nos encontramos y hombre, yo creo que todavía nos quedarán algunas más por escuchar, claro, en estos próximos días. Estamos, Javier, pensando en el público que sabemos más o menos que nos sigue, ¿no? Y que tiene cierta preparación, yo creo, y cierta forma de estar, pero en personas muy impresionables o con creencias muy fuertes, pueden llegar a escuchar realmente una trompeta que es sobrecogedora en su sonido, ¿no? Y claro, no sé, generarles cierta angustia, ¿no? Todo esto en las fechas en las que estamos. En fin, ya aquí es un mare magnum. Cualquier noticia tiene que ser puesta en tela de juicio. Nos llega más rápido que nunca, lo hemos hablado en varias ocasiones, inunda el mundo, se reteclea sin poner ningún tipo de objeción y nadie ha hecho la comparativa prácticamente de coger si este es el sonido de Kiev, ¿no? A mí es que, y mira que llevo años en esto de Internet, no deja de maravillarme por qué hace la gente determinadas cosas. Y no se gana dinero. Gente con talento a veces, sí, Sí, o sea, gente que incluso... tampoco se gana notoriedad propiamente dicha, porque siempre el autor de estas cosas termina anónimo. Fíjate, es absolutamente esperpéntico, pero es que no dejó de llamarme la atención. Huracán Sandy, calles de Nueva York. Había una reportera
haciendo su crónica en una calle de que se hacía mucho viento, que se estaba lloviendo, y de repente, simplemente porque había allí una cámara, sale un tipo en calzoncillos con una cabeza de caballo puesta en la cabeza y haciendo footing. Nadie sabe quién es. El vídeo ha tenido millones de visitas porque lógicamente esto se ha hecho viral. Pero tú no contaste algo parecido en Google Street View o algo así, Santi, que uno de los personajes era un tipo con cabeza de caballo. Sí, este debe de estar cada vez que sale una cámara, debe de estar ahí preparado y ya te digo, no vende nada, no firma autógrafos, nadie sabe quién es. Es como ese personaje de La prensa del corazón, Mocito Feliz, ¿no? Que uno le graban y siempre aparece como por detrás, como si fuese una especie de espectro, tío. Siempre está en todas partes y dice, oye, ¿quién subvenciona a ese hombre? ¿No? Claro, que vende el periódico como Farola, como La Farola, pues como alguno de esos. Pues viaja por todo el mundo. Pero viaja por toda España. Me he trasladado hasta aquí, que yo hace una semana me encontraba por plena Gran Vía de Madrid a una pareja, 2 personas, con esa cabeza de caballo andando por medio de la Gran Vía. Y no había cámaras ni había nada, iban andando de la mano. Total, y la gente alrededor. Es el ejemplo de la idiotez, perdón que les diga, pero la idiotez elevada a la enésima potencia, ¿no? Entonces, el idiota posiblemente sea yo, porque no consigo explicármelo. Seguramente habrá muchísima gente que me lo podría aclarar, pero yo no lo entiendo. Me debo estar haciendo viejo. Oye, Diego, pues esto con las tecnologías pasa, que uno se da cuenta que ya pierde el camino, Hay cosas que ya ni entiende. Sí. Normal, pasa siempre. Bueno, el apocalipsis debe estar llegando de una manera u otra cuando Mocito Feliz aparece en Milenio 3. Totalmente. Esa es una señal brutal. Hombre, depende cómo se ilumine a este buen hombre, tiene que dar su miedo también. Claro, apareciendo detrás, ¿no? Es como una foto de Cuarto Milenio, apareciendo detrás, ¿no? Siempre. Y ves a un famoso y detrás. O sea, pero siempre sonriente, eso sí, eso está claro. En fin, vamos a correr un tupido velo. Hay muchos personajes así. Sí, un día habría que recopilarlos, sí. Canto de la Tierra, precisamente esta semana y no otra, al mismo tiempo que el fraude Hum. ¿Qué es el canto de la Tierra que vamos a escuchar ahora, Diego? Pues el canto de la Tierra es un sonido, un fenómeno electromagnético que lo causan ondas de plasma en los cinturones de radiación de la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no son ondas, digamos, audibles para el oído humano, sino que se trata de ondas de radio que salen del planeta a una frecuencia de entre 0 y 10 kilohercios, que seguramente a lo mejor Guillermo León ha escuchado alguna vez porque son habituales entre los radioaficionados. Es una manera de captarlas. Guillermo seguro que las ha captado bastante habitual. En su casa. Y lo que ha pasado esta semana es que la NASA ha hecho públicas unas grabaciones que ha recibido las sondas gemelas para tormentas del cinturón de radiación. Esas sondas han captado, digamos, lo que ellos han llamado el coro, que es este fenómeno y cuyas grabaciones, si quieres, podemos escuchar. Y que esto es las frecuencias de radio o las ondas de radio que se escuchan desde el espacio provenientes del planeta Tierra. Parecía el inicio de la mítica de Robots, de Kraftwerk, ¿verdad? El inicio de la música, o algún videojuego de esos que le gustan a Santi, retro totalmente, ¿no? Tipo Amstrad. Realmente, bueno, ese sonido, ¿no? Nos maravilla todo esto. Una semana de sonido, sin duda alguna. Diego, luego conectamos, compañero. Perfecto, hasta gracias. Ahora. La crónica puntual de lo que está ocurriendo, porque es lo que nos interesa. Por cierto, lo que está ocurriendo, hay que decirlo muy rápido. El viernes que viene, gran parte del equipo, estoy seguro, estará ahí también, apoyando al doctor Gaona. Va a ser la presentación de su libro. Exactamente, y hablaremos de muchas cosas, nosotros vamos a estar. Será un placer y me gustaría, de verdad, que los milenarios apoyaran al doctor Gaona. Bueno, toda la información tú vas a está... presentándole el libro. Pero es más que presentar un libro, es decir, en mi opinión es... Sí, es una charla, es compartir sí, casos con la gente y su propia historia, ¿no? Y también el gran valor que está demostrando Gaona, sin lugar a dudas, como científico, demostrando cosas increíbles, inconcebibles. A ver si a Gaona, imagino que muchos le tendrán muchas ganas, porque lo que está haciendo es dar pasos muy interesantes en torno a los enigmas profundos de la realidad, de la vida, de la muerte. Así que, bueno, la información la tenéis en ikerjimenez.com y en el tablón de Nave del Misterio en Facebook, pero creo que es calle Donel 12, mira, nos pilla muy cerca, Javier, centro del Círculo de Lectores, Centro Cultural Círculo de Lectores, ¿no, Javier? Centro Cultural Círculo de Lectores. O'Donnell 12, 7:30 de la tarde, próximo viernes, y vamos a estar ahí y será un placer. Yo creo que iniciativas como la de Gaona merecen la pena, de verdad, que estemos ahí. Vamos ahora con otros sonidos que también son noticia. Bloop, uno de los grandes enigmas también, año 97 si no me equivoco. Año 97, ¿Cuál es esta verano historia? 97. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos tenía sumergidos varios micrófonos submarinos en el Pacífico Sur y de repente graban este extraño sonido. ¿Ese es el Blue Up, no? ¿Hay más? Sí. Es como bloop. Ajá. Pasa un rato, bloop. Micrófonos de alta profundidad y nadie sabía qué era. Bueno, ¿no? Micrófonos que ya utilizaba Hidrófonos. la Marina en Estados Unidos en los años 60 y que los hereda esta administración, con lo cual Estados Unidos, que siempre va con la última tecnología, es un poco extraño, ¿no?, que una administración tan potente pues utilice estos micrófonos en el año 97, siendo micrófonos que ya utilizaban para detectar a los submarinos rusos en los años 60. Bueno, pero habría que preguntarle, por ejemplo, a nuestro gran amigo y maestro Mariano Revilla, ¿no?, que él lo dice siempre, con los Nagra se grababa mejor que ahora, ¿eh? Es decir, hay instrumental antiguo en el mundo del audio que es difícil de superar, ¿eh? Me imagino que habrán superado la tecnología en el año 97 ya mucho más que... Pero bueno, utilizan esos micrófonos. Graban el sonido y ya empiezan las especulaciones. Los científicos en un principio no saben qué es, apuntan a que es un tipo de maquinaria humana, no saben de qué tipo, a un calamar gigante o un pulpo gigante o incluso sonidos que pudiera hacer la ballena azul. Se graban esos sonidos verdaderamente y descartan porque no se parecen en nada, y en la espectrografía que hacen de los sonidos en las pantallas ven que no se parece. Y ahora la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dice que ya ha encontrado la solución. Al parecer son terremotos que se provocan al destruirse los icebergs, es decir, cuando se resquebrajan, cuando se rompen, hacen este tipo de sonidos. Esa es la conclusión a la que han llegado. Claro, pero lo raro de todo esto, que yo creo que puede estar muy bien, pero muchas veces uno dice, bueno, pero entonces habrá como 125.000 sonidos iguales que el bloop, ¿no? Claro, esto además... Porque los icebergs resquebrajándose. Claro, esto además lo interesante del sonido bloop del año 97 es que es captado en el Pacífico Sur por varios micrófonos por o hidrófonos, exacto, que están separados entre sí 5.000 kilómetros, por lo tanto... Lo captan a la vez. Exacto, lo captan a la vez, lo registran y de lo que estamos hablando, por lo tanto, es de una onda que viaja a gran velocidad y que es muy potente. Tuvo que ser, si se trata de un hielomoto, por aplicar un neologismo. Lo llaman así. Claro, si esto es un hielomoto... ¿Se llama hielomoto? Sí, ellos ponen Icequake. Icequake, claro, pues tendría que ser algo, en fin, brutal. Y sin embargo, la investigación yo creo que no está concluida porque la Administración Norteamericana del Océano y Atmosférica no ha presentado el informe correspondiente a, por ejemplo, un sismógrafo que hubiera detectado en ese momento algún tipo de impacto en la zona, en fin, del Polo Norte, donde podría haberse producido esa gran Lo que pasa conmoción. que dice que tienen los mismos sonidos ahora captados, ya saben cómo, con esos hidrófonos en el mar de Escocia. Y saben, precisamente porque allí se produce uno de estos terremotos en el hielo, saben que es ese sonido. Lo que no han dado a conocer es todavía el sonido que han grabado en el mar de Escocia para ver si verdaderamente podemos comprobar que se asemeja con el bloop. Puede que tengan perfectamente la razón, pero es verdad que aquí han tardado mucho tiempo, desde el 97, 15 años. 15 años de misterio de un sonido, porque habitualmente, lo estamos viendo con lo del volcán Popocatépetl o cualquier historia, sea lo que sea, el intento de explicación, sea un bólido, sea lo que sea, yo no digo que no lo sea, pero el intento, como mucho, dura 4 o 5 días, ¿no? Y un misterio... Para que haya permíteme, Javier, para que haya una solución, se difunda por la red y la gente crea que ya está solucionado, sea verdad o no. Además, este es un misterio reconocido durante estos 15 años por la NOAA, por esta organización norteamericana que tenía ese sonido puesto en su página web. Es decir, que no había que bucear mucho, nunca mejor dicho, para tropezarse con este enigma, con este interrogante que estaba, en fin, muy visible. Pues vamos a las profundidades, si os parece. Jeremy Martínez, muy seriamente, nos ha puesto esta pista 4 de Waiting for Cousteau, de Jean-Michel Jarre, en honor, ¿no?, al gran comandante, y que es como estar. Escuchad un momento, por favor, es como estar. Pediremos, por supuesto, a nuestros compañeros que se queden un poquito más con nosotros, sobre todo porque Santi tiene una gran historia que contarnos, pero será a partir de las 3. Una historia impresionante. Vamos a recordar rápidamente, aunque sea, esos sonidos increíbles que yo por lo menos creo que muchos no conozco. Mira, vamos ahora con el sonido Julia. Se produce el 1 de marzo de 1999 en la zona ecuatorial del Océano
Pacífico. De nuevo son 2 hidrófonos los que captan durante 15 segundos nada más y no se vuelve a repetir, que eso es lo extraño, este sonido, el sonido Julia. Era como una especie de lamento, ¿no? Sí, a mí me recordaba algo de un gran cetáceo o algo así. Sí, sí. O un... Bueno, la explicación que dan: un gran iceberg que está varado en la Antártida y que se arrastra por el fondo marino y causa ese sonido. O sea, el rozamiento generaría esa onda sonora, ¿no? Generaría esa especie de lloriqueo, de interesante. lamento. El tercer sonido, el ASWIP. Agosto de 1991. Un sistema de vigilancia de la NOAA graba por casualidad en el Pacífico este sonido. Ahora pensando que estos sonidos son grabados por esa institución a quizá cientos de metros de profundidad, me ha impresionado, ¿eh? Parece como si hubiera una vida electrónica allá abajo. Sí, además, fíjate, es curioso porque una de las funciones que cumplían estos hidrófonos y que quizá poca gente conozca era la de identificar el espectro sonoro de las hélices de submarinos, de barcos. Uh-huh. Cada vehículo que transita tanto por la superficie como por debajo del mar tiene una característica acústica particular que la NOAA analiza. Les leía la matrícula sonora de alguna forma, ¿no? Y sabe identificar inmediatamente en cuanto esos hidrófonos captan ese sonido. Esto da la sensación de ser algo mecánico, es verdad, pero algo les debió llamar la atención a los de la NOAA para que lo clasificaran entre sus sonidos no identificados. Mira, se dieron cuenta de que sobre todo alcanzaba los picos en primavera y en otoño, o sea que era un sonido que se repetía en esas estaciones, además en varios años. Llegaron a una conclusión: por la zona donde es captado parece ser que es una zona de actividad volcánica submarina. Y ese sonido podría ser cuando empieza la actividad volcánica. Y por eso las fechas primavera y otoño. Joder, qué tema más interesante, ¿eh? Estoy pensando, con esta música de fondo y sabiendo que los micrófonos han hecho de espías y que puede haber precisamente espías humanos, puede haber criaturas desconocidas, puede haber movimientos de tierra. Una vez más, Javier, ¿no? Para otra novela, ¿no? Los que se encargan de escuchar el océano. O silbido. Ajá. Este es muy peculiar porque antes Javier lo apuntaba, son captados por diferentes micrófonos submarinos y entonces más o menos se puede saber la zona por la que están. Viendo la distancia que hay entre uno y otro que lo capta, así miden más o menos dónde se genera ese sonido. En este caso se obtiene por un solo micrófono, con lo cual no saben de dónde viene. Vamos a oírlo. ¿no? Es que a mí el que me impresiona es el sonido del océano sin más, sinceramente. Sí, también alta han profundidad, dicho que ¿no? se parece a una olla hirviendo agua, el ese en cierta manera. Llegan a otra conclusión, en este caso, que es una erupción volcánica submarina, pero no es el ruido causado por el hielo, sino en este caso por el fuego. Bueno, me parece un temazo impresionante. Hemos buceado, nunca mejor dicho, ¿verdad? Como diría Jacques Verdier, ¿no? A la escucha, ¿no? La nueva guerra será en los océanos, ¿no? La guerra secreta de los océanos. Espionaje, turbulencias en las profundidades, posibles animales, movimientos de los grandes gigantes del hielo. La agencia norteamericana, con sus hidrófonos, pone ahí esa especie de oreja metálica para que escuchemos el mundo de las profundidades. ¡Qué maravilla! ¡Qué historia más increíble! Y como os decía, esta música más que es muy especial, y le agradezco mucho a Yare que la ponga, porque es una de las primeras que yo puse en la radio en mi vida. Acababa de salir el álbum Waiting for Cousteau, año 90, sino 89-90, yo juraría que 90, y qué curioso. Era un fondo azul, alguno tendrá esa reliquia ya que es un CD, y a Michel Jarre, en una de sus últimas locuras gloriosas, hace tiempo que no hace una, interpreta este sonido como el de la profundidad, y curiosamente la portada solo tiene una imagen, una gran oreja, una inmensa oreja. Hoy la hemos puesto, ¿no?, para saber qué hay ahí abajo. Sorprendente. Futuro noticia con algo que parece que viene del pasado y que es un gran misterio. Ahora todas las noticias con nuestros compañeros, por supuesto, y en apenas unos minutos regresa el equipo de Milenio 3.